Navarrazo fue uno de los primeros, entre comillas, grandes hechos anticonstitucionales, golpistas, de persecución, de subversión, digamos, dentro de lo que era el Estado. Estamos hablando a fines del 73, diciembre del 73, dicen algunas fuentes que hacia esa fecha ya había empezado a actuar la AAA y que si bien estuvo financiada por el Ministerio de Bienestar Social, digamos, en ese momento es dudoso pensar que a Perón se le escapó eso. Que no me cabe la menor duda que Obregón Cano era un demócrata, en el más sentido tradicional de la palabra, ¿no? Es un tipo respetuoso de las leyes, incapaz, pero en ese momento histórico no servía para eso. En ese momento nos hacía falta tipo, no sé, del nivel de Tosco. Si Tosco era para la CGT, teníamos un equivalente para el gobierno de Córdoba, un representante, o sea, no podía buscar un tibio, digamos, porque había momentos, digamos, él cuando lo destituye a Navarro un día antes, 2 días antes, golpe, no sé cuánto, pero bueno, pero eso ya lo sabía desde antes que eso era así. Tendría que haber depurado las fuerzas policiales, en el mejor de los casos, haber tomado medidas drásticas, haber convocado a la gente a la calle. Navarrazo fue el grito de guerra de la derecha argentina, instalada, militante y perteneciente al peronismo. Ese es el día en el que comienzan verdaderamente las hostilidades. Con las Fuerzas Armadas habrá sido con la toma de Azul por parte del ERP, por ejemplo, pero no. Desde el punto de vista político e institucional, la declaración de guerra comienza en el Navarrazo. Episodio que no es tomado en cuenta en su verdadera dimensión, ni siquiera quizá por sus propios actores. El 28 de febrero de 1974, desde el Salón Rojo de la Policía de la provincia de Córdoba, comenzó a gestarse uno de los golpes institucionales más tristes de la historia de la provincia de Córdoba. El coronel Antonio Domingo Navarro, por entonces jefe de la policía de la provincia de Córdoba, fue el responsable de este quiebre histórico en la provincia, de este quiebre que significó terminar con la lucha del movimiento obrero que había comenzado allá en 1969 con el Cordobazo, posteriormente con el Viborazo y con todo el movimiento sindical encabezado por Agustín Tosco, Atilio López y René Salamanca. Este golpe institucional significó la destitución del doctor Ricardo Obregón Cano y de Atilio López. El hecho conocido como el Navarrazo significó mucho más que eso en la historia política de Córdoba. A partir del Navarrazo comenzó uno de los capítulos más tristes, más crueles, más dramáticos de lo que fue el terrorismo de Estado. Hasta podríamos decir que fue el comienzo en Córdoba, con el Comando Libertadores de América, de la desaparición y asesinato de muchos militantes políticos y populares de aquella época. Corría el verano de 1974 en Córdoba y el ambiente era muy convulsionado. El gobierno de Ricardo Obregón Cano y Atilio López se encontraba muy cuestionado desde distintos frentes. Uno de ellos era el de la policía. En enero del 74 asesinan a los 5 cooperativistas. No sé si te acordás de ese hecho. En enero del 74, la policía de Córdoba detiene un auto. Según ellos tenían el dato de que en ese auto iban 5 extremistas. Los detienen, eran 5 cooperativistas del sur de Córdoba y los fusilan, los matan a los 5 y después salta el error de que no eran los extremistas que ellos estaban buscando. El mes de febrero fue un mes explosivo en el que la policía le requería a su jefe, al teniente coronel Antonio Domingo Navarro, le requería solidaridad. ¿Y quiénes eran
los enemigos visibles para las fuerzas policiales eran el gobernador de la provincia, el vicegobernador, el ministro de gobierno, del que dependía la policía, o sea, el doctor Boneto, y el juez de instrucción. Pero ellos consideraban a Carlos Ayrabedia. El error de la policía de la muerte de 5 cooperativistas en el camino de Río Segundo a Laguna Larga, y pretenden echarle la culpa a la policía de Laguna Larga. Cosas así. Entonces se va malquistando la situación en la provincia. Y entonces se produce este hecho del Navarrazo. El que hizo la denuncia fue Julián Chiappe, que era el subjefe de policía. Él hizo la denuncia de que Navarro estaba entrando en conversaciones con Antún, de que Navarro estaba organizando un plan para destituirlo a Obregón Cano, y fue ahí cuando Obregón Cano lo desplaza a Navarro, y entonces se produce el golpe policial. Por aquel entonces, el presidente Juan Domingo Perón había lanzado el Pacto Social, un programa que establecía el congelamiento de precios y salarios y la supresión de las negociaciones colectivas. Era un intento de alcanzar la paz social, pero en Córdoba las presiones eran muy fuertes y el mantenimiento del pacto social fue imposible. Así lo demostró el lockout del campo que sucedió por aquellos días. Y tomaron la hacienda que estaban en los campos, porque faltaba carne para distribuir en la provincia, en la ciudad fundamentalmente. Sí, y que según el decir de aquellos tiempos, nunca le abonaron a los hacendados, a los dueños de los campos, las haciendas que habían retirado. Nunca nadie pudo precisar cuántos fueron las vacas o los animales que se retiraron. Y en ese momento, en enero de haber sido, se produjo una huelga muy importante de ómnibus en la ciudad de Córdoba, que tenía seguramente discusiones o reclamos de tipo salariales, de mejores condiciones al sector del transporte. No tenía ninguna caracterización política. Pero eran momentos y tiempos en donde se señalaba que esta clase de movimientos, reclamos, recuerde que ya estaba Perón en el gobierno, tenían alguna connotación de tipo izquierdista o de más allá de la izquierda, vinculada con los grupos que estaban seguramente en la subversión. En un clima completamente enrarecido, el jefe de la policía, Antonio Domingo Navarro, es acusado públicamente de mantener reuniones clandestinas para conspirar contra la continuidad institucional de la provincia. En estas reuniones, con la derecha peronista y las 62 organizaciones, se preparó el golpe del 28 de febrero de 1974. El 28 de febrero del año 1974, en el que irrumpe la policía en la Casa de Gobierno, detiene a numerosos funcionarios, los traslada. Le cuestionaron de entrada al gobierno de Obregón Cano 3 nombres. Raúl Ford, presidente del Banco Social, Luis Sterlizzi, ministro de Obras Públicas, y Jorge D'Alaglio, secretario general. Ellos fueron calificados de izquierdistas extremos, lo cual fue una barbaridad, y así desarrollaron toda una serie de largos meses de ataque exigiéndole al gobernador el pedido de renuncia de esos 3 funcionarios, cosa que Obregón no hizo, pero que finalmente desembocan en el Navarrazo. Navarro no va a Casa de Gobierno. Ese es otro detalle.
Y eso sí es un detalle importante. Navarro se había acuartelado, digamos, en el Cabildo, que empezó con la plaza primero, cuerpo a tierra, un panorama. A la tarde nosotros tratábamos, le había pedido la destitución Boneto a través del Ministerio de Gobierno. En ese momento también estaba Huguito Vaca Narvaja, era el procurador del Tesoro, y le había iniciado un proceso, le había hecho una denuncia porque no cumplía orden, evidentemente estaba en una insubordinación como jefe de policía. Y cuando llegan a la Casa de Gobierno, llega un comando de la policía y entra un policía, sí estaba yo. Estaba Atilio, bueno, había varios ministros, Tagliachaval, Couso, que era un custodiado de Atilio, que era un chofer que andaba con él, estaban los colaboradores, otros colaboradores, Paigé, otros colaboradores de mi padre. Bueno, había un grupo en la Casa de Gobierno en el despacho. Y entró un policía, te diría con una imagen bastante, haciendo historia, ¿no? Una imagen bastante deprimente. Porque entonces, hasta con la gorra cruza alguien como empujado y con un estado emocional muy fuerte de tensión, que por supuesto entraron varios, ¿no? Pero digo, el que entra al despacho. Tan así que mi padre se le arrima y le dice, ¿pero usted sabe lo que está haciendo? Porque dice, están todos detenidos, usted está detenido, pero usted sabe lo que está haciendo. Esa duda en el momento de alguien que está no sabiendo por qué está actuando así, pues estaba actuando bajo órdenes, pero se asustó ante la imagen, digamos, institucional, pero tenía órdenes que cumplir, bueno, y apuntaba con una ametralladora en la mano, a todos, están todos detenidos, bueno, pero dudo en ese momento. A Córdoba y también a nuestro adversario político. Le decimos hoy que estamos dispuestos a gobernar para todos los cordobeses, que ha de ser en consonancia con nuestro gobierno nacional y que trataremos de llevar adelante las banderas de liberación por las cuales el pueblo ya se ha decidido, de las cuales no solo que no vamos a renunciar, sino por el contrario vamos a ratificar en forma permanente. Que nosotros no pensábamos jamás que íbamos a terminar en Córdoba en lo que terminamos. A nadie se le pasó por la cabeza. Podíamos pensar en una intervención de la provincia, pero no en un golpe policial. Porque esto fue un golpe policial. Y no entra en la cabeza de nadie con mediano criterio suponer que frente a esa realidad el Poder Central no debió haber intervenido inmediatamente respondiendo al gobernador. Fue una locura esto. Cerraron todos los accesos de entrada a la ciudad, por eso no llegaron los diarios. Tampoco llegaban aviones, solamente hubo un avión que llegó a Carlos Paz, donde dicen que allí se bajaron armas, que venía desde el Ministerio de Bienestar Social. Y entonces allí por la radio se emitían comunicados a favor de Navarro, y si eso se produjo el 28 de febrero, el primero estaba jurando ya a Godino, y Navarro estaba presente, y entre el público presente cantaban cayó el disfrazado de Obregón, viva Navarro, bueno, es decir, un montón de cánticos apoyando la gesta. Y había información de que venía Damasco, el coronel Damasco, entonces ministro del Interior, o funcionario del ministro del Interior, a reponer al gobernador Obregón Cano. La idea del radicalismo siempre fue la reposición de las autoridades constituidas legalmente, constitucionalmente y electoralmente. Pasamos una noche escondidos en el aeropuerto, Aracena y yo, porque nos habían hecho llegar un mensaje que vendría, vamos a llamarle así, como un avioncito negro, con la orden estricta de reponerlo al gobernador Obregón. Pero claro, cuando empezó a amanecer, nos mandamos a mudar porque ya era muy peligroso para nosotros. Y no vino ningún avión, por supuesto. Pero esa pregunta que usted me hace, efectivamente. Nosotros teníamos la firme esperanza, cuando digo nosotros, digo gente del radicalismo y los rebeldes del Frejuli, entre los que estábamos nosotros, los frondicistas y la gente del MAP.
La confusión de esos días se acrecentaba con el constante ataque a los medios de comunicación. Grupos paramilitares coparon las principales radios de la ciudad para transmitir comunicados en apoyo a Navarro. El rol golpista de la FETAP era evidente. Los colectivos, ausentes durante días en las calles, serán parte de las barricadas montadas por los grupos parapoliciales. Cuando ocurren este tipo de acefalía, se tiene que convocar a elecciones. Primero se hace cargo el poder constituido. En este caso no se hace cargo Senado, que sería el inmediato, se hace cargo diputado. No tenía garantía nadie. Fíjese que había sido tomado preso el gobernador. El negro, que era un heroico, el negro en ese sentido, porque él era un hombre que siempre